Creo que si no, no veo. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender, a compartir sin reserva. Bien, habíamos llegado hasta esa ratificación que ella hace de que si aún la tercera raza raíz, la lemur, ya había desaparecido, mucho más, como es natural, tenía que ser la lemur atlante. Recuerden, fíjense, esta es una de las características que ella usó en muchas de sus expresiones, porque las razas se superponen. Y para que desaparezca completamente la lemur, ya la atlante tenía que estar con mucha anticipación en su carrera por la manifestación. Igual pasa con nuestra actual raza. Cuando nosotros nos vamos a referir a todo el periodo de manifestación de la quinta raza, tenemos que decir Atlante Aria, porque la Aria comenzó mucho antes de que el Atlante, y sobre todo su última isla, la isla de Poseidones, de Platón, que había aprendido a través de su abuelo Solón, de los egipcios, se hubiera hundido nada más que 12.000 años antes de ahora, es decir, 9.564 años antes de lo que se considera el inicio ya de nuestro Kali Yuga. Fíjense todo lo que se superpusieron en ese ¿Se congeló? Pues Sí. yo tenía la duda si era mi internet o... Aunque vi... No, Sí, yo también. se congeló. Yo lo que quería agregar que estaría bueno también hacer como hacemos en lo de Clarisa, no enviar durante la clase ningún mensaje, porque sale en la pantalla y se tapan las últimas frases, los últimos renglones. Igual cada uno puede configurarlo que no le aparezca. Ah, bueno. Sí, sí, también se puede. A mí no me aparece, sí. Sí. Ah, qué bien, me voy a fijar. Gracias, gracias. Sí, yo escribí ya cuando íbamos a empezar algo allí, pero casi siempre no, es mucho antes. Yo sé que no se debe de hacer cuando uno está ya en la clase. Sí, pero fue antes, Ángela, tú también. No, pero yo no lo digo por Ángela. Dije en general. Bueno, lo primero es, ya desactivé los mensajes. Si tratan de escribir en el chat, está desactivado, para que así puedan concentrarse mejor, pues estar más atentos a lo que se estudia. Es que Perdón, todo depende, pero no necesariamente tiene que bloquear eso. ¿se fue el hermano o yo no oigo nada? ¿Aló? Desapareció el hermano. Sí. O sea, no es que haya desaparecido, tu conexión a internet, que parecer tiene problemas, el hermano Gaspar. Entonces, ¿qué les parece si por mientras leemos desde el principio, desde acá, hasta llegar al punto de que estaba tratando el hermano, y vamos de a poco? Excelente, mientras esperamos que él vuelva. Excelente. Me parece bien. Me parece bien a mí también.
Ok, Carolina. Comienzo. ¿Sí? Tales son los hechos que presentan los anales arcaicos, comparándolos con algunas teorías modernas de la evolución, en cursiva minus la selección natural. Estas declaraciones aparecen muy razonables y lógicas. Así, mientras los arios son los descendientes del Adán amarillo, de la raza gigantesca arioatlante, altamente civilizada, los semitas y con ellos los judíos son los descendientes del Adán rojo. De modo que tanto de Cuatrefages como los escritores del, y en cursiva Génesis, Mosaico, tienen razón. Porque si el capítulo 5 del libro primero de Moisés pudiera compararse con las genealogías que se encuentran en nuestra Biblia arcaica, se encontraría en él el periodo desde Adán a Noé, aunque, por supuesto, bajo nombres distintos, estando los años de los respectivos patriarcas convertidos en períodos y mostrado todo simbólica y alegóricamente. En el manuscrito de que nos estamos ocupando, son muchas y frecuentes las referencias al gran conocimiento y civilización de las naciones atlantes que muestran el régimen de algunas de ellas y la naturaleza de sus artes y ciencias. Si de la tercera raza raíz, los lemuroatlantes, se ha dicho ya que pereció, y entre comillas, con sus elevadas civilizaciones y dioses, entre paréntesis, nos los dice el budismo esotérico, ¿cuánto más puede decirse de los atlantes? Bueno, se ofrece la palabra para quienes quieran compartir alguna reflexión sobre este párrafo. Permiso, Francisco, yo tengo una duda, discúlpenme. Pero, por ejemplo, ¿a qué se refiere con minus la selección natural? Habla de la evolución menos con respecto a la selección natural. No sé qué se refiere. Ahí, sí, ahí. Bueno, aquí alguien que haya estudiado biología y haya leído a Darwin podría darnos mayor información. Sí, Habría que buscar para profundizar en la teoría de la evolución darwiniana en su aspecto físico de la selección natural. Claro, pero es el más fuerte sobre el más débil, pero no entiendo la palabra minus. Ese minus, ¿qué significa? ¿Menos? ¿O a excepción de la selección natural? Es que esa es la que no se percata en estas declaraciones, que no son ni razonables ni lógicas en el campo de la evolución. Algunas sí son correctas, como está, menos esta de la selección natural, donde es el más fuerte que sobrevive, sino que tenemos que el componente humano, tenemos que hay inteligencia, que hay ética y moralidad. No se basan los principios tan horrendos de naturaleza en que el más fuerte se come el más débil. Claro. Minus viene del latín y significa menos, o sea, menos la selección natural. O sea que la selección natural de Darwin no funciona en cuanto al esoterismo. O sea, a la realidad es que, bueno, gracias. En cuanto al aspecto quisiera añadir algo. Yo creo que eso es... Hermanos, les voy a pedir algo. Cada vez que quieran opinar, levantan la mano, por favor, para que así quede bien grabado el audio. Y así vamos teniendo un orden. Dani, adelante, gracias. Perdóname, Francisco, yo creía que le había levantado, perdóname. Yo creo que eso se refiere al espíritu de la naturaleza, que ellos no evolucionan como nosotros evolucionamos naturalmente. Eso es lo que yo quiero entender con eso. Bueno, acá habla de, lo dijo el hermano Ernesto, muchas gracias hermano, nos habló, dijo, hace un momento nos comentó, que cuando aquí está comparando las teorías modernas,
Blavatsky hace referencia a que en general algunas declaraciones, y ahí lo dice, estas declaraciones aparecen muy razonables y lógicas, a excepción o menos la de la selección natural. ¿Saben? Pero eso hay que reflexionarlo, o sea, en el sentido de que, bueno, yo la verdad es que entiendo poco sobre la teoría darwiniana. Darwin creó una teoría de la evolución más compleja. Un aspecto de esa teoría de la evolución es la selección natural, que de alguna manera las especies van evolucionando conforme a la ley del más fuerte. En cierto aspecto eso sí sucede en los reinos inferiores, pero cuando toca, como dices tú, Dani, cuando toca al ser humano, la teosofía nos habla de una evolución diferente, que requiere de ciertas cualidades que están más allá de lo puramente físico, sino que ahí entra en juego qué se espera de la evolución en el ser humano. Por ejemplo, qué se espera de la evolución de los animales como los perritos, los gatitos? ¿Qué se espera de la evolución de las vaquitas, de los leones? ¿Qué se espera de la evolución de una planta? Uno podría decir, bueno, si yo tengo un palto, a lo mejor la realización de un palto es dar palto. La realización de un durazno es dar durazno. Quizás la realización de una rosa sea abrir un pétalo de rosa y perfumar un ambiente. Tiene un sentido. Pero ¿cuál es el sentido en el caso del ser humano? ¿Cuál sería su realización? ¿Qué es lo que se espera, qué espera la vida de nosotros como seres humanos? Claro que el salto es bastante grande desde los reinos inferiores al reino humano, porque el humano no solo tiene lo que tienen los reinos inferiores, sino que anteriores, sino que una cualidad más, que es esto de que nosotros podemos razonar, reflexionar. Entonces ahí está el tema de qué se espera de nosotros, y lo que han estudiado, lo que hemos estudiado desde hace tiempo ya, ¿verdad? Y en estos últimos domingos del mes, es sobre las distintas razas y cómo cada raza tiene algo que aportar a la humanidad. Y decía el hermano Gaspar la semana pasada, hay un promedio de conciencia de evolución. Claro que algunos están un poquito más adelantados, otros un poquito más retrasados, pero en general cada raza y cada subraza tiene como un promedio de conciencia de evolución. Pero ¿cuál es nuestro propósito? El propósito ¿qué es lo que tiene acá? ¿Cómo va evolucionando, en este caso, la raza humana? Las mónadas o chispas que están dentro de la cadena terrestre y que particularmente viven en el reino humano. Entonces, ahí está un poco, creemos nosotros, que la reflexión a la que nos está invitando a Blavatsky. Ya volvió el hermano Gaspar. Entonces, hermano Gaspar, estábamos reflexionando al principio de hicimos una lectura completa de este párrafo para ponernos a tono sobre esta parte, sobre la que usted nos está explicando, sobre la tercera raza raíz. Y aquí está un tema, a ver, dice que ya pereció con su elevada civilizaciones y dioses. ¿Cuánto más puede decirse de los atlantes? O sea, cada civilización tiene algo que aportar, ¿verdad? La evolución humana. Adelante, hermano Gaspar, todo suyo. Gracias. Miren, va a ser mejor que ustedes sigan. La máquina tiene problemas. Y no pudo ni reiniciar. Tuve que apagarla completa. Y una recuperación del disco. Parece que hay algún problema y me temo que esto va a seguir. Mejor sí. Pero lo estamos escuchando en este momento, se escucha bien. Pero mismo cada vez que empiezo se cae otra vez. Piensen ustedes, si no se cae más, al final yo doy respuesta a las preguntas. Anótenlas los que tengan, pero la máquina tiene un problema grave. Y no creo que se recupera. Tiene un sonidito que no
Pero ya no tenía. Quizás, porque yo creo que está todavía en garantía, la tenga hasta que cambiar. O por lo menos mandar a reparar. Vamos a, sigan ustedes, yo estoy oyendo y yo, noten las preguntas, por favor, para el final. Bueno, sí, Emil se preguntaba sobre por qué Blavatsky decía menos la selección natural, hablando sobre las distintas teorías modernas acerca de la evolución. De alguna manera ella considera que varias de ellas son de alguna forma correctas, razonables y lógicas. Ese es el punto, razonable y lógico. Pero dice ella, menos la selección natural. Ya eso ella estaba preguntando. No sé si quiere hablarnos sobre eso, hermano Gaspar. Miren, la teoría de la selección natural es una teoría totalmente materialista. Y lo atribuye como si dijéramos que la naturaleza lo hace. No, es la inteligencia del plan de evolución. No tiene que ver con una selección. Es la evolución. En en el nivel humano, cada individualidad. En el nivel de las almas grupales, es decir, con las secciones del alma grupal que vayan más adelante en su respuesta a lo que llamamos instinto. No es nada más que la inteligencia colectiva de esa parte del alma grupal. Hasta donde lo entiendo. Adelante. ¿Algún otro comentario o pregunta sobre este párrafo que estamos leyendo? Ahí está interesante lo que dice acerca de un Adán amarillo que descienden los arios y eran altamente civilizados, y ponen en contraparte a un Adán rojo, de donde vienen los semitas y los judíos, dice específicamente, como el agua y el aceite, que son descendientes diferentes de esas razas primordiales. Correcto, Ernesto. La gente los materialistas, se guían por los cuerpos físicos y las características, sobre todo del color de la piel, los amarillos, los rojos. La parte interna del avance del alma predomina indiferentemente en personas del mismo color de piel, porque el color de la piel no es lo que vale, sino, en el caso de la quinta raza, cómo ese quinto sentido se adicionó a los 5 sentidos y cómo funcionan en relación con el principio predominante de la raza actual, que es la quinta. Y dan lo mismo que vengan de los grupos, porque esos son grupos de mónadas y de individualidades que se expresaron a través de civilizaciones en donde el color de la piel era rojo, o predominantemente rojo, como le decimos a los pieles rojas, o amarillo, como le decimos a la civilización china. Ambas proceden de los restos que no se degradaron de la cuarta raza atlántica. Pero ambos han desarrollado sus principios manásicos de una manera diferente por el marco de cultura en que se desenvolvieron. Y por eso proceden con estos colores de piel. Es más, los primeros arios puros del antiguo Aryavarta, es decir, lo que es hoy parte de la India, porque era mucho más abarcante, pues vienen de los grandes negros etíopes. Esos son los verdaderos, ¿cómo decir? Ancestros físicos de los primeros
discípulos del Manu Vaivasvata que impulsaron la transformación de la cuarta en quinta. Es decir, que hay 3 troncos grandes. Los negros etíopes eran mucho más altos y más cantecos, vamos a decir. Los chinos, lo que llamamos hoy chinos, que no eran chinos en aquella época, y lo que llamamos ahora semitas o judíos. Adelante. Nilce tiene la mano, tiene una pregunta o Sí, comentario. sí, una pregunta, discúlpenme y discúlpenme todo. Este párrafo me resulta muy complicado. Por ejemplo, cuando habla de Génesis mosaico, ¿se refiere a los diferentes días, a lo que se va haciendo en los diferentes días del Génesis? Nunca había escuchado la palabra Génesis mosaico. Discúlpenme, no pregunto más. El libro del Génesis, como nosotros lo conocemos en el Antiguo Testamento, procede de la época de Moisés. No tiene otro significado que yo sepa que es. Mosaico es una de las formas de decir de lo que escribió Moisés, que son escrituras posteriores, como es natural. Gracias. Como dijéramos, que se dogmatizaron. Eso era un libro como todos los demás libros antiguos o todas las enseñanzas antiguas iniciáticos. Hoy es un dogma y una tontería en muchas de sus interpretaciones. Y él se está refiriendo al instructor original, que fue Moisés. Adelante. Gracias. Por eso aquí dice capítulo 5 del libro primero de Moisés, que se está refiriendo al Génesis capítulo 5. Si uno quiere investigar, tendría que ir ahí al capítulo 5 del primer libro de la Biblia, el Génesis, y ver qué aparece ahí sobre las genealogías. Ahora, esas genealogías son, de alguna manera, como dice ella, simbólicas, y porque en realidad no es exacto lo que aparece de ahí, sino más bien, de alguna manera, simbólico y alegórico. De hecho, ella dice en el manuscrito de que nos estamos ocupando, al cual ella tuvo acceso, son muchas y frecuentes las referencias al gran conocimiento y civilización de las naciones. Hermano, también me imagino, hermano Gaspar, que uno tendría que entender que en cada raza siempre han habido adeptos, seres chispas más evolucionadas que tienen un conocimiento, sabiduría, y que cada civilización tiene que entregar algo, ¿verdad? Algo, un fruto. Obviamente no siempre está a lo mejor disponible tan explícitamente, exotéricamente para todos, pero de alguna manera cada civilización, cada raza, en su raza debería dar un fruto. ¿Estoy en lo correcto? ¿Estoy equivocado? Por favor. Gracias. No, es así. Y cada uno empieza con lo más alto. El primer yugo es el de oro. Por tanto, los primeros instructores de cada impulso racial son, como si dijéramos, lo que después en la religión llaman palabra de Dios. Es decir, lo más alto que se le da a esa raza, el uso que haga cada una de las ramas de esa raza, como es natural, va a ir difiriendo. Pero el primer impulso siempre se da en el máximo que pueda asimilar esa etapa de la civilización o del desarrollo racial, sobre todo en relación con el principio predominante. En la quinta es la mente. Desde el punto de vista ya de evolución interna. Desde el punto de vista de sus colores de piel y el sentido físico, que sí es el mismo, es diferente. Toda la quinta raza está desarrollando
el principio manásico, el quinto, y todas tienen como característica física diferente de la raza anterior, en este caso la Atlante, que tienen el sentido quinto, que es el del gusto. Adelante. Hermana Lucila quería decir algo hace un momento atrás. Adelante. Quisiera compartirle, hermana, un pensamiento. Aquí al final del párrafo, ¿verdad? Donde dice, si de la tercera raza raíz, los de Muro Atlante, se ha dicho que pereció, ya que pereció con sus elevadas civilizaciones y dioses, que lo dice el budismo esotérico de Sinek, cuanto más puede decirse de los atlantes, o sea, todo eso que ellos nos han dejado a través de su civilización y también a través de sus adeptos, de los seres superiores. O sea que la quinta raza recibió todo eso de la cuarta raza. De la cuarta. Porque nosotros, por eso les dije, igual que ella puso anteriormente el Lemuro Atlante, a nosotros nos podía haber llamado ella muy sin novedad atlantearios. Sí, porque se compenetran, ¿verdad? Como tú lo dijiste, Gaspar, se compenetra antes de que se parezca una raza, ya está la otra, ¿sí? Correcto. Ya se inició la otra. Por más de 1 millón de años. El yuga de oro es de 1 millón, no me acuerdo cuántos miles más. Y ya había decursado para ellos, para los que ya venían de atrás, los yugas de plata y hasta de bronce, porque ya coincide con nuestro inicio del Kali Yuga, que es el cuarto. Fíjense las superposiciones en determinadas etapas. No todas son iguales, como es natural. No hay dos procesos raciales idénticos. Adelante. Hermana Ángela, tiene la mano adelante. Oh, sí, muchas gracias. Hermano, me voy a retroceder un poquito a lo que hice del Génesis de Moisés, ¿verdad? En algún lugar de la otra secreta, leí una vez allí que ella hablaba de los descendientes, o sea, esta parte donde dan los años de los patriarcas y eso. Y entonces yo me vine a leer eso hace bastante y encontré que, por ejemplo, sería para la quinta raza y fueron todos los días de Enoc. Enoc pues está muy, fue sacado de como apócrifo, ¿no? 375 años, o sea, sería para el año de nosotros, ¿no? 365 días que tenemos ahora. Entonces, eso me llamó mucho la atención a mí. Yo creo que estos años que dicen aquí, según ella dice, es la duración de ese periodo en esas épocas, en las diferentes épocas. No sé si yo entendí bien o mal, si podría. Claro, ya eso se ha convertido en una simbología. Sí. Los patriarcas no son seres humanos. Claro. Están dando un periodo de vida de seres humanos. Aunque hay que decir bien claro que el yuga de oro tiene una duración promedio de vida mucho más larga que el Kali Yuga nuestro, que es el mínimo. En donde los días de nuestra edad son 3 ventenas y 10, unos 70 años. Pero en la época de oro son los Matusalén y todas esas tradiciones, porque la duración de la vida física era mucho más larga, al ser una vida mucho más armónica, al ser una vida mucho menos material, etc. Sí, ella dice que son la duración de los periodos. Bueno, gracias, hermano. Por cierto, Ángela, que ayer lo que tú comentaste del libro de Clara Cole, invito a que lo estudies.
porque ella no lo profundizó desde ese punto de vista. Ah, A que lo estudie desde el punto de vista del Génesis y del libro de los números. bueno, El gracias, Génesis, hermano. en Voy a el hacerlo. capítulo, creo que 3º o 5º. En los capítulos sí se me olvidan mucho. Bueno, muchas gracias, hermano, por su ayuda. No, déjame, para que lo hagan, para que te veas motivada a la investigación. Ok, gracias, sí, voy a hacerlo. Muchas gracias. Gracias, hermano. Ahí, en ese libro del Es la de Génesis, los animales. está bien claro. Lo único que está mezclado con lo de la tentación de la serpiente. Que el ser humano tenía prohibido comer del fruto del árbol del bien y del mal, pero tenía que comer los vegetales. Sí, textual. Es decir, que lo que se dio a la humanidad como comida nunca fueron los animales. Nada más que se le prohibió el avance de poder distinguir entre el bien y el mal, porque eso pertenece a una etapa posterior del desarrollo humano. Pero es más, en el libro de los números es donde único aparece, lo que yo no me recuerdo el capítulo, pero seguro lo encuentras si lo buscas, donde único aparece que los judíos le piden, es decir, el pueblo, le pide a Jehová que le permita comer carne. La primera respuesta es negativa. Se niega. Y entonces dice el libro, pero ellos le insistieron. Jehová, ahí no me acuerdo qué palabra usa, consintió o los complació o algo así. Dice, y ellos empezaron a comer carne y él les mandó la primera plaga. Es decir, sí, hay una autorización después de él negarse a que comieran carne, pero le mandó la primera plaga. Es decir, la humanidad empezó a enfermarse cuando se degradó a matar animales y a ser crueles con ellos con tal de satisfacer un instinto inferior de placer. Búsquenlo, porque Clara no se metió en eso. Pero no sé, no, está bien claro, hermano. Búsquenlo y lo van a encontrar. Y si no, lo encuentran por ustedes mismos. Estoy seguro que en Isis sin velo misma, HPV habló de eso. Y explicó eso. Sí, yo expliqué algo de eso ustedes en Clara Cole, pero voy a buscar. Gracias, hermano. Ya noté. Y aún si buscan más, y ustedes van porque eso, los que sobre todo vivimos aquí, que tenemos eso registrado como una marca, está en el libro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 9, que es la marca del pan Ezequiel 4:9. Ahí está de que esos son los cereales que dio Jehová para que la humanidad se alimentara. No hay ninguna cosa espontánea, ni aún atribuido a estos velos de la... Porque indudablemente que Jehová es un velo, es uno de los sefirot, pero en ninguno, ni aún de esos velos, que justifique de que los animales se le dieron al hombre para comer. No está en ningún lugar del Antiguo ni del Nuevo Testamento, mucho menos, que ya no se metió en eso. Adelante. Ok, gracias, hermano. Una gran ayuda para la próxima vez que me toque en la logia. Porque la Gracias. gente, uno lo dice en general y aparece como algo vago. No,
Cuando una persona le diga, no, pero ¿por qué usted es vegetariano? Por esto. Y uno, claro, es mejor anotar. Yo lo tenía anotado en Cuba, pero vine para acá y mi mente ya no da para recordarlo. Pero todo estudiante de teosofía que se interesa o se interesó o ya se convirtió en vegetariano o que tuvo eso, el buen karma de que sus padres lo criaran vegetariano, como en el caso mío y de la familia Carbonell, pues, díganme, es un crimen que uno no tenga estos datos bien claros para que vean que no es una superstición teosófica. La superstición es la contraria, la que justifica de que consideramos lo divino, dio autorización o dejó que el género humano comiera. El género humano se degradó y lo pidió, y el otro se hartó, llegó al máximo y dijo, bueno, háganlo, pero les mandó la primera plaga. Si hay tantas enfermedades en el mundo es por tanta cosa. Porque no puede haber, como si dijéramos, casualidades. Y adelante. Gracias, hermano. Uno, a lo mejor, hermano, y pregunto, uno cuando estudia esto, lo de las razas, y su evolución, desde el punto de vista humano, filosófico, no es tanto que uno debiese prestar atención a la forma, sino que lo que está más allá de la forma, ¿verdad? Lo que son los aspectos más espirituales, racionales. Correcto. Eso es lo que debería llamarnos más la atención, un poco, me imagino, porque realmente uno está como condicionado con una mentalidad occidental materialista. Claro. Divisoria, que le gusta a uno empezar a dividir, separar, uno no se da ni cuenta cuando estudia y ya uno está como que, ellos son de esto, estos son otro, y separa, y a lo mejor hay que verlo desde otra mirada, de una mirada más integradora. Por favor, adelante. No, la mente personal, indudablemente, es una mente que divide, porque esa es la característica de la mente personal. Es decir, la mente deseo, que busca lo que le gusta, lo que esto, lo otro. La mente razonadora, que es la que nos puede llevar a la mente silenciosa, que se trató hoy por la mañana en lo de, se llama, el estudio que se hizo sobre César. De César Ortega, la conferencia del hermano César. Sí, de César. Pues indudablemente es una mente muy superior y una mente que nada más que puede, como él dijo, descender desde arriba, es decir, desde Budi. Por eso el momento exacto de la muerte, que también ayer no se hizo ese énfasis, no es un momento de repaso de la vida desde el punto de vista personal. No, es desde el único éxtasis de casi todos los seres humanos, porque ninguno de nosotros ha llegado a tener un samadhi, pero la muerte es un samadhi. Y esa es una de las cosas que debe el teósofo insistir, que de todas maneras vamos a tener miedo a la muerte, claro. ¿Por qué? Porque los elementales de nuestro cuerpo nos imponen todavía su presencia y su vigencia sobre la conciencia humana. Y tenemos miedo por instinto de estos elementales del cuerpo físico, sobre todo, a morir. Pero es un éxtasis. Y igual, hay mucho misterio en cuanto a cuándo de verdad se corta el cordón de plata.
Pero ponerlo como que puede demorar, sí puede demorar, pero lo normal, sobre todo, caso parece, eso sí es una idea mía, de muerte violenta o de muerte, no sé, dijéramos súbita, no tiene que ser violenta, pues parece que es más rápido. Y les digo, parece porque no tengo la certeza de otros casos, porque hay una anécdota que salió publicada en el Theosophists de aquella época, cuando Mahatma Gandhi es asesinado, que creo que es, si mal no recuerdo, del año 48. Creo que 48. Bueno, no importa el año, más o menos, finales de la década del 40, en que Jinarayadasa estaba cerca del lugar donde el asesino cortó la vida de Mahatma Gandhi. Rió para ver si él podía hacer algo. No pudo hacer nada porque ya el cordón de plata estaba cortado. Luego, no se puede decir ni que sean Se congeló otra vez. Yes. Oh, estaba interesante. En medio de lo más interesante. Sí. Y estaba muy interesante lo que iba a decir del cordón de plata. Parecería que fuera la señal de internet. Que tiene Él está teniendo problemas. Sí, sí, ¿sabes qué? Sí. Dani pidió la palabra. Adelante. Sí, como yo estoy de acuerdo con todo, que era un tema muy interesante. Déjeme hacer una pregunta, quizá yo no entendí bien, pero la pregunta en sí, yo estaba en la charla de ayer y casualmente pregunté esa pregunta. Perdonen el ruido que afuera. La pregunta es, ¿qué es esa visión panorámica que vemos al momento de la muerte? Yo entendí que el hermano Gaspar me dice ahora que viene de Budi. ¿Alguien notó eso? Yo no entendí bien. Si hay alguien que oyó mejor, por favor, explíquemelo. Bueno, alguien, cualquiera Ya de entró nosotros Gaspar. va a dar algún comentario. Voy a ceder la palabra para que ustedes comenten, pero hay que hacer una salvedad o una nota antes de dar un comentario. Que varios hermanos podemos dar alguna noción sobre eso, pero hay que entender que son respuestas que nos ayudan a acercarnos, pero que se deben vivir por nosotros mismos. Emilce tiene la palabra, dale. Sí, Ya no, entró el hermano Gaspar. eso. Pero dale, Emilce, por favor, igual comenta. No, era luego. solo eso, avisar que estaba el hermano Gaspar, que sería interesante que él terminara de comentar lo que estaba comentando. Del cordón de plata. Sí. Mano tiene el micrófono apagado. Tiene que activar. Miren, tengo también otra vez problema con el internet. Ya no está el símbolo del Ethernet. Me da pena. Estoy interrumpiendo todos los estudios. No, hermano, no hemos perdido el contacto. Algún problema. Yo no me Nos di cuenta preguntaba que había Dani. caído. Nos Pero preguntaba Dani. el símbolo de la pantallita ya no está con el globito. Y en cualquier momento me voy a caer. He apagado la cámara para que tenga más facilidad.
Porque con la cámara encendida se va a No, funcionar. no, esto es un problema de la máquina y la máquina está... Pero bueno, voy a quitar la cámara. También yo. Gaspar, pero usted nos enseña tanto que aunque se corte, no es problema. Esperamos y entre nosotros después hacemos otros comentarios, pero es importantísimo su presencia. No, no tanto. Coincido Bien. con Emilce. Bueno, Bueno, sí, yo también. Gaspar, sí, yo ¿nos podrá también. terminar de contar lo del cordón de plata? Lo del cordón Lo de... del cordón de... Habíamos llegado ahí a que con el atentado de Gandhi, Gina Arayadaza no pudo hacer nada porque ya le habían cortado el cordón, ya estaba roto el cordón de plata de Gandhi. y les explicaba de que quizás el caso de Elizabeth Kubler-Ross eran casi todos niños que morían de cáncer. El niño no tiene la fuerza que tiene el elemental. El elemental es el que toma y trata de que la criaturita pueda seguir adelante y pueda cumplir su misión. Son cosas, son los casos, como dijéramos, eso no es, como si dijéramos, una ley inflexible. Eso tiene que ver con muchos aspectos, entre ellos sobre todo, de la conciencia elemental del cuerpo físico. No es lo mismo una persona pegada a la vida, niño que figúrese, lo que quiere es vivir, que está débil porque no tiene, el elemental coge y lo alarga. Pero lo que sí estaba diciendo, que creo que no lo llegaron a ir, HPV, que sé que es en la doctrina, pero no les puedo decir tomo y página, etcétera, dice que el miedo que hay en algunos lugares a la cremación, porque pueda el alma todavía percibir si no se ha roto el cordón de plata. Ahí se demuestra que todo esto es variable. Casi siempre a las 12 horas, si el cadáver de verdad tiene rigidez cadavérica, hay que hacer comprobaciones como es natural. Es que ya el cordón de plata se rompió y se puede proceder a la cremación. Pero hay familiares o hay hasta teósofos que esperan semanas enteras para cremar a la persona, aprovechando, sobre todo aquí en Occidente, que ustedes pueden mantener el cadáver en una refrigeración para que no haya diseminación de bacterias y de otros elementos negativos para la salud. Adelante. Hermano, y en ese caso, ¿qué se recomienda? 3 días de paciencia, de espera para la cremación. No, no. Las 12 horas que dice HPV. Ya no puso 12 horas por gusto, búsquenlo. O sea, que mínimo son 12 horas. Sí, ahí sí es una precaución lógica. O sea, que puede ser al día siguiente. Correcto. Juan Carlos tiene la mano levantada, Sí. por favor, Sí. adelante. Hola, ¿qué hay? Buenas noches desde España. Oyéndole hablar al hermano sobre el tema de comer carne o no, y es que, claro, me encontraba con en la sociedad teosófica, que yo llevo unos pocos años, vi que se le daba como bastante importancia, pero había leído, de hecho, acabo de conseguir ahora el libro en la clave de la teosofía. En el capítulo 13, que habla de las falsas ideas sobre la sociedad teosófica, me acordaba haber leído, y ahora lo acabo de repasar, que Blavatsky le preguntan sobre si es necesario ser vegetariano y tal, y es mucho más, o
sea, la razón que da fundamentalmente para ser vegetariano es porque dice que se ha comprobado que al comer animales, la energía del animal, digamos, las bajas energías del animal, las incorpora uno, y eso, digamos, que retrasa la evolución. Pero no da ninguna razón, digamos, de tipo moral o así. Dice que sí, que ella, vamos, es que directamente dice que si alguien necesita comer carne por costumbre, que no dude. Dice que no le da ninguna importancia en relación. Dice que incluso es mucho más importante, antes que dejar de comer carne, el vigilar los pensamientos. Y eso sí que afecta más a la evolución, pero no le da ninguna importancia en general, según lo que veo. Vamos, lo pueden consultar ustedes o lo puedo leer, porque es el capítulo 13 de la Isis in Velo, ¿no? No sé, es verdad que... La clave. Creo que en es la clave, ¿no? la clave de la sí, la clave de la teosofía. Sí es verdad que en el libro de A los pies del maestro sí le da bastante importancia, pero yo creo, no será porque a lo mejor a los pies del maestro son los que están llamando al sendero, son los que quieren, digamos, ponerse a aprobación. Y entonces ahí sí es fundamental, lógicamente, porque ahí es fundamental. El que quiere progresar de esa manera tiene que quitarse el tema de las influencias animales. Pero si uno no está llamando digamos, al sendero, que ya es una cosa ya casi de probación, no parece que Blavatsky le dé mucha importancia. Gracias. Mire, la razón principal habría que buscarla dentro del contexto de la parte de la clave de la teosofía en que ella estuviera escribiendo. Pero desde el punto de vista de el desenfreno, crueldad con el reino animal, sí tiene importancia. No es solo que la persona lo consideramos no tenga la capacidad, pero es verdad que hay organismos que no la pueden evitar, porque quizás dependa de toda una serie de líneas evolutivas que nosotros no podemos abarcar en una sola respuesta. Pero indudablemente que como reino, el reino superior debe de amar y de servir al reino que le sigue. Y claro, estamos en Kali Yuga, y esto puede haber sido quizás parte de la razón de esa respuesta de HPV. ¿Algo más? No, bueno, simplemente dice que es mucho más problemático el alcohol y bueno, o quizás otras drogas. Dice para el progreso, lo compara con que es más preocupante eso que la carne, dice. El consumo de alcohol, por ejemplo. Sí. Eso es, sí, para el progreso. Y si usted va a Leadbeater, en el lado oculto de las cosas, le dice igual lo mismo. ¿Por qué? Sí. Porque la podredumbre de las entidades que vienen a la putrefacción envenena más toda la noche, aún del reino animal, aún de toda la tierra, vamos a decir, todos los reinos que evolucionan sobre la tierra. Todo es relativo, no hay nada que sea absoluto en la manifestación. Vale, muy bien. Gracias. Sí, hermano, ¿puedo decir un comentario? Adelante. Gracias. Nosotros creo, puedo estar equivocado, pero por favor me corrigen, pero entiendo que nosotros en la sociedad teosófica, puede que aquí haya personas que no sean, en este grupo de estudios, pero que no sean miembros de la sociedad teosófica, pero si lo fuesen, sabrían que en la sociedad teosófica lo que buscamos, más allá de que alguien nos dé una respuesta, es tratar de comprender la respuesta, de no cuadrarnos, esto es así, listo, ahí, así es, listo. Y si alguien me dice otra cosa distinta, los comulgo porque me está diciendo algo que no es lo que me dijeron. Si uno acepta las cosas
sí, sin reflexionarlas, uno en realidad no está comprendiendo. Y si uno no comprende, no va a actuar en conformidad a eso, y puede volverse uno muy intolerante. Entonces, la invitación que nos hace la sociedad teosófica, y en realidad la teosofía, es que reflexionamos siempre las implicancias que tiene una cosa en otra. Lo que nos dice el hermano Gaspar nos ayuda a tener que reflexionar el por qué uno actúa de cierta forma en algún momento, o deja de actuar, o cómo uno va modificando su vida conforme a estos principios. Entonces, pero se requiere una reflexión. Si bien uno puede recibir la directriz, nos dicen, mira, nos sugieren tal cosa, nos sugieren esto otro, pero uno tiene que tomar esa sugerencia y tiene que encontrar en su razón en sí mismo. No estoy diciendo que no, estoy diciendo, vayamos a la verdad de nosotros, cómo vibra esa verdad de nosotros, porque esa es la única manera, creo yo, que sea uno auténtico, para uno una verdad. Si no, está uno llegando solo en la superficie de ello. Hermano, no sé cómo lo ve usted lo que acabo de decir. Gracias. No, correcto. Miren, tenemos que distinguir un principio general de la evolución particular de cada caso. Y es verdad que hay organismos, en Cuba, nosotros teníamos una gran hermana, o tenemos, porque ella sigue viva, lo que ya no está con nosotros, que trató y se estudió su caso, su organismo no resiste el ser totalmente vegetariano. Ella asimila muy mal las proteínas y ella tuvo que volver a comer productos que tenían origen animal. No podemos juzgar a nadie, ni podemos decir sí, no. Es un karma, que es algo que ella engendró. Eso es lo que casi seguro, porque indudablemente que los karmas no vienen ajenos a lo que nosotros hayamos conocido. Bueno, adelante. Teresa levantó la mano. Adelante, Teresa. Sí, voy a ver, yo no me sé explicar tan bien, pero voy a ver lo que puedo decir. Yo creo que en la sociedad teosófica, cuando se estudian estas cosas, has dicho muy bien, Francisco, y tú decís que cada uno es de una manera distinta y hay que respetar. Pero para mí el ser vegetariana tiene dos cosas principales. La principal es que me niego a que se mate un animal vivo, un ser vivo, porque el animal es un ser vivo para yo comer. Cuando a mí la tierra me da de comer de todo. Y segundo, porque encima cuido mi cuerpo por dentro, no me meto mierdas. También tengo que decir que me costó 1 año y medio dejar de tomar el pescado. Me costó mucho hasta que lo dejé. Pero es eso, es la libertad libre. Tenemos que entender que estamos estudiando algo para cambiar nuestra actitud frente a los demás, para bien y para mal. Yo respeto a todo el mundo y cuando a mí me dicen, pero tú eres vegetariana, sí, onda, bueno, digo, no, pero es que esto no se dice, tienes que hacerte vegetariana, tienes que conocer ciertas cosas y después tú decides. Y eso es lo que quería decir, pero que de verdad es un tema muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Me dejáis que diga otra cosita más? ¿Cómo que no? Todas las que deseen. No, todas no, porque como sé que tú has estado mucho en la iglesia, Gaspar, pues yo sigo estando en la iglesia, pero fíjate lo que estamos hablando de un tiempo atrás y lo que se va a hacer ahora en mi parroquia. En mi parroquia se va a hacer una asamblea con el lema Iglesia en revisión. Dice aquí, te agradecemos que dediques un tiempo a responder a esta sencilla y anónima
encuesta, o sea que es anónima. Claro. Toda la libertad del mundo para poder poner y contestar abiertamente. Son 15 preguntas, yo ya las tengo contestadas y yo contesto como lo que estudio, como teosofía, porque siempre lo he hecho así. Y bueno, pues una satisfacción que la Iglesia vaya dando pasitos para adelante. Claro, claro que sí. Para que Bueno, no haya tantos dogmas cerrados. Para que la mente y el exactamente. corazón se pueda abrir. Mire, Fíjate, pues es que el corazón habló en muchas de las respuestas. la, Bueno, quiero que 84 perdón años. y que me he pasado un poco. Gracias. Imagínese, 84 años atrás, Ya. y 85 porque mi hermano ya tiene 85. Claro. Mi mamá y mi papá tuvieron que luchar a brazo partido con casi toda la familia y con los 2 médicos que nos atendían en la clínica, donde desde que nacimos nos anotaron, Sí. donde aquellas eran clínicas privadas, que los 2 eran accionistas de la fábrica donde trabajaba mi papá y que le explicaban a mi papá que era imposible que el organismo que empezaba a crecer pudiera sobrevivir sin la carne. De verdad. Era la convicción científica de ellos. De verdad. Y antes de que ellos nos liberaran de un examen completo cada 6 meses para vigilar que no fuéramos a ser distróficos o enfermarnos por cualquier cosa. Ya cuando empezamos a ir a la escuela, nos dejaron libres de aquella tortura de un análisis de sangre cada 6 meses y otros análisis de medida, de peso, de altura. Buenas tardes. Buenas tardes. Y esa, ¿cómo se llama? ¿Quién? Esa determinación de ellos, de mi mamá y de mi papá, de los 2, Sí. de que fuéramos vegetarianos, nunca nos ocultaron que parte de la familia tenía otra dieta. Mi papá nos explicaba que cuando nosotros fuéramos adultos, escogeríamos, pero que como esa alimentación para él era la mejor, mientras fuéramos menores de edad, ellos nos iban a mantener con esa alimentación vegetariana. Cuando llegaba Nochebuena, nosotros lo que teníamos una mesa aparte para que nosotros no estuviéramos teniendo que pasarnos bandejas con productos carnívoros. Pero toda mi familia delante de nosotros comían todo aquello. Ninguno de mis primos les gustaba la carne. Se volvían locos por ir a mi casa. Y cuando se le preguntaban, no, porque aquí no me obligan a comer carne, eso no sirve para nada. Todos fueron carnívoros después porque se van acostumbrando. Pero indudablemente. La verdad que yo no Ni mi sé. hermano ni yo nos pusimos algo de aquello, ni sentíamos atracción por el olor, no ya el sabor, que nunca lo probamos, por el olor de aquellos platos. Claro. Adelante, Nice, con C primero. Pero fíjate, Gaspar, yo tengo 78 años y entonces a mí me criaron mis abuelos y no teníamos casi para comer, entonces ni carne ni pescado. En mi casa entraba, yo cuando me puse con 16 años a trabajar en hostelería, cuando supe que había pescado y carne, o sea que en el año 45 que nací. Claro. Pero mira, tengo una cosa de aquellos tiempos, una cosa muy buena en mi familia, que siempre lo he dicho, que he creído siempre que mi abuela era un alma vieja por la manera de obrar con nosotros. Hablar y de comportarse, claro. No tenía para comer y todavía daba un poquito de lo que poco cabía, pobrecita mía. Bueno, ay, por Dios, que no salimos del tema. Gracias, perdón. Emilce con C, habla, mijita, hable. Sí, yo en realidad me hago un llamado, ¿no? De que el comer carne
es un poco no respetar la vida la vida de todo ser viviente, porque en esta tierra no solamente somos nosotros somos los que tenemos mente. Entonces, tenemos que pensar en eso, en no atacar a nuestros hermanos menores, en ser consciente de la manera de comer también, porque el tipo de comida que nosotros tenemos es que nos hace más o menos, creo yo, agresivos y dependientes. Por ejemplo, el que consume mucho azúcar, y no es que yo no consuma, pero es mirar en general nuestra comida. También cuidar los platos que comemos, no tirar la comida. No solamente por los otros hermanos, lo digo siempre, no solamente por hermanos que no tienen que comer, sino por las plantas mismas que se ofrecen a nuestro servicio para que las usemos. Entonces, eso nos ayuda a ser un poco más consciente en la vida en general. No ser simplemente sensible, sino un poco sensitiva, de sentir al otro como mi hermano, de realmente tener compasión por los otros seres. ¿Por qué los debemos matar? Justo ayer leíamos, que lo leyó Ángela, cómo matan a los animales. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que somos cómplices de esos asesinatos, porque nos guste o no nos guste, estamos asesinando. Y perdónenme, pero no quiero que cada uno sea libre, y yo no tengo ningún problema de compartir con una persona que es carnívora, pero sí llamo la atención para que vean que no es un asesinato menor, es un asesinato a alguien incluso indefenso. Nada más, discúlpeme, Gaspar. No, estamos de acuerdo en principio, pero eso mismo, no podemos juzgar a una persona porque todavía dependa de eso o no haya llegado a esta comprensión. Adelante, Milce, con ese. Bueno, no, yo quería leer un poco reforzando toda esta idea, porque en el librito de meditaciones diarias, no creo que nos lo ven, meditaciones diarias de Catherine Beckey, que es un compendio, son frases tomadas de cartas de los Mahatmas, creo que todas, aunque esta no dice, pero la meditación del 14 de junio dice lo siguiente: llegarán a ser grandes hermanos mayores, dice, si quieren, protegiendo a todos los menores, bendiciéndolos con tierna, sabia y fuerte compasión, dando siempre más a medida que aquellos que merecen vuestra compasión estén más atrasados en el camino de la vida. Dice, sean muy tiernos con los niños, pero más tiernos aún con los animales, para que puedan pasar a su próxima senda por la puerta del amor más bien que por la del odio. Aprecien también las flores y los árboles. Sean todos de una misma sangre, una misma fuente, una misma meta. Conozcan esta verdad y vívanla. Correcto. Indudablemente que si tenemos esta comprensión y nuestro organismo, vamos a decir, no está vedado a poder ser vegetariano, porque parece que hay casos, no sabemos el origen, pero parece que hay casos en que la persona no lo puede ser. Se dice que Olcott no lo podía hacer. Claro, el caso de HPV es muy distinto. HPV se estaba desintegrando su cuerpo. Y era más importante que la humanidad recibiera la doctrina secreta, el que ella dejara de fumar o dejara
de comer carne, porque indudablemente no había nadie ni 250 años atrás ni por delante que pudiera hacer lo que ella hizo. Fíjense que ella tuvo que vencer su psiquismo con el que nació. Eso está claro en la carta de Vera Elihovsky, la media hermana de ella, que explica cómo ella, estando en Mingreli a los 10 años de haberse separado de Babak, de haber huido de él, pues fue que ella, vamos a decir, pudo completar, porque mientras ella no completara aquello, no podía hacer la labor que ella hizo. Son cosas, por eso no la podemos juzgar, pero indudablemente ella tenía esa adicción, sobre todo del tabaco. Adelante. Sí, hermano, algo así rapidito. Es que yo también conozco una pareja que ellos se conocieron cuando estaban en la universidad, se enamoraron y se casaron, y ambos eran vegetarianos, pero cuando ya tenían muchos años de ser, ya él como de 50, 40 años y algo así, ellos tuvieron que regresar a comer carne porque resulta que en unos exámenes salieron que algo fallaba en ellos y tuvieron que regresar. Es como usted dice, ¿no? Los organismos no son siempre iguales. Eso era todo. Gracias, hermano. Ni el karma, porque posiblemente eso sea un karma. Posiblemente. ¿Cuánto les haya hecho sufrir? Adelante, cualquier otra pregunta. Adelante, Juan Carlos. Hola, sí. Otra pregunta de nuevo. Bueno, cambiando mucho de tema, pero quiero aprovechar que esta vez le podemos preguntar y me he atrevido también, porque muchas otras veces no me he atrevido. Quería preguntarle, hermano, alguna vez ha hablado del problema de de estas personas que el tema se está poniendo muy de moda, el tema trans, las personas varones que no se identifican y quieren ser o se hacen mujeres y viceversa. Y que usted comentaba que le parecía una agresión, ¿no? El agredirse al cuerpo de una manera, pues, tanto a lo mejor con cirugía como de la otra manera, ¿no? Con hormonas. Pero le quería preguntar si alguna vez ha oído, usted que tiene ya una edad y tal, alguna teoría que explique esto. Le digo simplemente lo que yo he oído y a ver si me puede decir que esto podría ser que cuando, digamos, cuando las encarnaciones, o cuando uno encarna varias veces, dicen que son unas 7 veces seguidas de hombre, otras 7 veces seguidas de mujer, y entonces es cuando uno, después de esas 7 veces, justo en el cambio, puede echar en falta la otra, digamos, el otro sexo. No sé si usted ha oído esta teoría o le parece que es totalmente, que no tiene lógica. Gracias. No sé esa teoría de la fuente. Lo que recuerdo haber leído de Edith Bitter es que hay una fluctuación entre 3 y 7 encarnaciones para el cambio. Pero cuando se cambia, por alguna razón kármica tiene que ser, indudablemente. Eso sí, él no lo profundiza. En que después nada más de 1 o 2 encarnaciones se vuelve a cambiar, o se pasan más de 7 encarnaciones, y él indirectamente en otra parte nos dice que, por ejemplo, el maestro M jamás fue mujer en la etapa, por lo menos, de sus encarnaciones humanas, cuando ya se había traspasado la oleada de vida al actual planeta, es decir, a la Tierra, porque él no completó su evolución humana en la Luna, pues, o parece, porque no lo aclara él tampoco,
parece que no la cumplió y parece que tuvo todavía encarnaciones humanas en la tierra. Pero lo que es importante aquí no es eso. Es el ciclo en que nosotros estamos. El ciclo de descenso, a partir, o la culminación, vamos a decir, la culminación del ciclo de descenso, desde la tercera raza raíz a la cuarta, es un reforzamiento de la división en sexos. La división en sexos no se produce hasta la parte final, pero que ya estaba el inicio de la cuarta raza, de la tercera raza lemur. Es cuando el ser humano se densifica lo suficiente como para que su cuerpo físico ya desde el principio de la tercera, pero con sólidos, digo, con muy pocos sólidos, una mayoría de líquido y gases, empieza a predominar en esa postrimería de la tercera raza, pero sobre todo en el apogeo de la cuarta, empieza a predominar el principio sólido, o sea, de los tres niveles físicos, sólido, líquido, gaseoso, predominó el sólido. Pero ya después que la cuarta raza alcanzó ese punto más bajo de descenso a la materia más densa, que es la sólida, empezó a unirse, y ya tiene que haber estado entonces nuestra quinta funcionando, a unirse, a expresarse en cuerpos menos sólidos. Y hoy la humanidad tiene más líquidos y gases que sólidos. Nosotros somos nuestro cuerpo físico que parece como si fuéramos todavía sólido, pero nosotros tenemos más del 70% de agua, de líquido, en nuestra constitución vehicular. Eso le da a usted de que igual que se produjo la densificación de la conciencia para poder expresarse en cuerpos más físicos y sobre todo más sólidos, ya no está en ese predominio. El predominio es líquido y gaseoso. Y por tanto, porque si el líquido es 70%, imagínense, con los gases que hay siempre dentro del organismo, el sólido ya qué proporción tiene. Pero en la parte de la conciencia eso tiene su reflejo igual. Es decir, la fuerza que tiene la expresión diferenciada del alma, como alma en un cuerpo masculino o como alma en un cuerpo femenino, también se debilita. El ser humano va a un nivel normal, no vamos ahora a si fueron menos de 3 encarnaciones, más de 7 o 7 y 3 o lo que sea. Que no, repito, me inclino a pensar y me inclino a recordar que son aproximaciones, pero eso está en el libro del Invito. Y lo pueden ustedes buscar y encontrar. Me parece que es nada más que menos de 3 o más de 7 lo que produce normalmente ese estado, vamos a decir, de confusión, entre comillas. El ser humano tiene, aparte, ya hay suficientes avances en la psicología, en los test psicológicos, de las características masculinas y femeninas del ser humano. Ya se reconoce de que no hay nadie que tenga nada más que expresiones masculinas, nadie que nada más que tenga expresiones femeninas, que el ser humano cada vez es más híbrido. ¿Por qué? Porque estamos acercándonos
al que en la sexta raza raíz va a desaparecer la diferencia y por tanto desaparecerá la procreación en la forma actual. Igual que los lemures primero fueron ovíparos, ponían el huevo y salía la criatura, igual que sale un pollito de un huevo de gallina, y ya completo, y no había que... la subdivisión de los mamíferos fue una especialidad de nuestra etapa para que pudiera venir esta forma de procreación que llamamos el sexo. Pero indudablemente, igual que ha pasado con la carne o con otras tendencias humanas sensuales, aparte de que eso sí no tiene la crueldad de la matanza animal, el ser humano se ha ido aficionando al sexo de una manera, y Blavatsky, HPV lo pone en la doctrina secreta, que eso fue una de las desviaciones de la humanidad actual, sobre todo por el problema de que no todos los Pitris Amisvatas despertaron la inteligencia en la humanidad durante la tercera raza, aunque ya estaba presente, como es natural, el inicio de la cuarta, y aún muchos de la cuarta no recibieron la mente hasta una etapa en que no pudieron asimilar los sagrados de la creatividad de un ser físico a través de la procreación sexual. Luego, el conocimiento de la ley de evolución, de todas estas como dijeron, variantes y predominios de la ley del sexo, es lo único que podría hacer que el ser humano abandonara su exagerada dependencia y atención a la función sexual, al placer sexual sobre todo, que es donde hacemos la adicción. Teresa decía que come azúcar. Todos hemos tenido la adicción del azúcar. Algunos la hemos abandonado. Yo ni me acuerdo del azúcar, pero otros no pueden abandonarla. Se calcula que la adicción al azúcar es más fuerte que la de muchas drogas heroicas. Luego, eso es un problema humano. Y el problema del sexo no es la mojigatería de unos religiosos o la materialidad de los que nada más que buscan el sexo para placer. Son los dos extremos. Sino que el ser humano, si se siente incómodo con su cuerpo o con su tendencia sexual, lo debe de racionalizar. Esta no es, el sexo es para procrear. Que no siente la persona atracción hacia el sexo opuesto o siente atracción hacia los dos sexos, porque es verdad que también hay personas que tienen ese, pero no deben de degradarse. Son dos cosas diferentes. Deben de racionalizarlo. Deben de introspeccionarlo. No hacemos nada con... Si tenemos un karma, que hemos nacido con un organismo sexual normal, ok, ya hay casos de hermafroditismo. Eso ya es un karma diferente. Ahí hay que decidirse por el que predomine. En lo psicológico para que no haya más conflicto. O para que el conflicto no aumente. Pero los que nacemos con un sexo, con órganos sexuales bien definidos, tenemos que hacer caso omiso de si algo nos atrae del otro. No hacemos nada con caer en una
neurosis o en una psicosis, ni con deformar nuestro cuerpo, que ha venido con la característica con que kármicamente teníamos que nacer. Es decir, el ser humano, si tuviera más espiritualidad, estas posibilidades de conflictos que se van a ir viendo crecer por la constante sutilización de estas funciones y aún por la cesación más adelante durante la sexta raza de la función de procreación por medio del sexo, pues tiene que ser afrontado desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista integral. No hacemos nada con dañar el cuerpo, con dañar artificialmente las hormonas o quirúrgicamente crear un sexo diferente al sexo con el que se nació. Eso no creo que sea sabio. Creo que es una gran violación de la ley, de las leyes naturales. El ser humano tiene que resolver internamente por evolución, no por violación de la ley de su cuerpo y o de la ley de su psiquis. Tiene que armonizar ambas y hacerlo de la manera más sabia posible. Creo que hemos llegado al final. Sí, hermano, yo ¿Hay alguna otra cosa, Juan Carlos? No, gracias. Bien, Okay. buenas noches. Vamos a dejar, miren, la pregunta que tiene la persona que ha levantado la mano, la podemos responder después de que cerremos el estudio y se sigue conversando. No, vamos a responderla. Adelante, hermano. Okay. Y Dani, ahora también. Julián, Ender primero, por favor, y luego Dani. Sí, estaba primero. Sí, buenas tardes. No, yo quería nada más que agregar una cosita por la pregunta que hizo el señor Juan Carlos. Que hay una disfunción que se llama disforia de género. O muchas personas son homosexuales o hay personas que sufrimos disforia de género. Lamentablemente cuando pasa eso, sí, como bien dijo Gaspar, hay una desarmonización con el cuerpo físico y con lo que se percibe. Entonces ahí está, hay un problemita, pero como también bien lo dijo Gaspar, el problema es que se le da demasiada importancia y se encasilla al tema sexo, al sexo como tal. Entonces, a mí me parece, de los años que tengo, y que yo tengo ese problema desde que he nacido, entonces no pude nunca, digamos, desarrollar lo que soy físicamente con lo que me percibo. Pero bueno, yo busqué mi camino y trato por supuesto, de desarrollarme muchísimo más ahora en lo espiritual que en lo físico, ¿no es cierto? Como dejar de tener esa incidencia con lo sexual, que es lo que nos lleva después a hacer adicciones, etc. No solamente quería decir eso, porque, digamos, me parece importante, va también para mí, hacer una búsqueda en un camino espiritual, en un camino de fraternidad. Nada más, eso quería decir. Gracias y disculpen. Correcto. Muchas gracias, Julián. La verdad que antes de cederle la palabra a Dani, gracias por tu comentario. Es importante porque, de hecho, en la sociedad teosófica, el primer objetivo
y al cual deben sumarse todos los miembros, y es requisito para ser miembro de la Sociedad Teosófica el que aceptar el primer objetivo, que es formar un núcleo de fraternidad universal sin distinción de sexo, casta, color, condición social. El sexo también ahí está implícito, entonces gracias por tu comentario, tu aporte, Eugenio. Gracias. No, gracias a Bien, sí, no. Ese es el principio que no podemos violar, el de la unidad de la vida, y expresarlo en forma fraternal. Desgraciadamente, las religiones dogmatizadas están agravando esta situación y ven a toda persona que no, vamos a decir, que no se atenga o no lo oculte como una persona inmoral, como una persona degradada. La degradación está en estas adicciones, no en la diferencia que la persona tenga en sus sentimientos o en sus tendencias internas, y en dejarse arrastrar a que el sexo es nada más que para placer. Adelante, Dani. Sí, gracias, hermano Gaspar. Sí, mi pregunta es algo referente de nuevo al cordón de plata que hablamos anteriormente, a la charla de ayer específicamente. Pues yo hice una pregunta ayer sobre esa visión panorámica que se nos dice, se nos han hablado tantas veces. ¿De dónde viene? ¿De qué plano de existencia? ¿Físico, cerebro físico? ¿O el cerebro manakama afecta ahí? En otras palabras, la mente concreta dándole la información a la mente abstracta. ¿O de qué plano de existencia viene eso, hermano Gaspar? ¿Me puede explicar algo sobre eso? Muchas gracias. No recuerdo si está en la carta 16 o en la 23. Una respuesta que da el maestro y ratificado por HPB, de que nadie muere loco, ni inconsciente, ni aunque físicamente puede estar en coma, por ejemplo. La conciencia vuelve a ese cerebro, pero desde arriba, es decir, es un samadhi. Es el único éxtasis de toda vida, de todo ser humano. Uno no sale de este mundo si uno no contempla como ego reencarnante, es decir, como individualidad, la vida que acaba de terminar. Es de arriba abajo, probablemente. Es una activación que por ley hace la conciencia superior para iluminar el cerebro. Y la carta del maestro, recuerdo que dice, el cerebro hace un último esfuerzo y revisa su vida desde el punto de vista de su ego reencarnante. Una vez que esa revisión termina, desaparece del campo de la conciencia hasta el momento en que, es decir, queda almacenada en los anales acásicos, hasta el momento que de cada encarnación que tenga algún valor, como es natural. Las encarnaciones perdidas en que no hay Devachan no tienen que ver con esto. Hasta el momento en que se alcance la dictadura. Entonces aparece como que eso desapareció, no, queda guardado. Busquen esa carta y estudienla para que vean. Me dice que la carta 16 o la 23, ¿verdad, hermano? 23, si mal no recuerdo. Gracias. Si no la encontrara, veríamos, pero creo que es una de esas dos. Gracias, hermano. Sí, gracias. Y Muchas entonces gracias. sí vamos a dar la invocación de cierre. Recuerden que después tenemos la Oración de sanación. de la Orden Teosófica del Servicio de México. Que le permite, le pido a Francisco que me permite escribir
el Zoom. Para poder dejar la dirección a los... Los datos, es que quitó el chat, cerró el chat. Y yo siempre le dejo Bueno, los datos. podemos cerrar y después vemos eso, por favor, para detener la grabación. Gracias. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres.